cuestionante, ¿verdad? Y ha hecho una solicitud en los términos que usted la hizo, ¿verdad que sí? Hizo una solicitud puntual, o sea, concluyó, ¿cierto? La hemos motivado, la hemos introducido para generarse para que se Tiene el uso de la palabra de parte del principal. Tiene el uso de la palabra parte. Bien, magistrado. Y haga una solicitud puntual a propósito del desarrollo que han hecho. Pues bien, mire, la Constitución nuestra de 2010 nació una Constitución verde. Y no solamente una Constitución verde, sino que pasó de ser una Constitución antropocéntrica a ser una Constitución ecocéntrica, donde toma en cuenta los valores de la naturaleza. Y le dice a la sociedad y al mundo, bueno, aquí la naturaleza no solamente es un objeto, sino que es sujeto, tiene un valor propio, tiene un valor intrínseco, la naturaleza. ¿Y dónde se fundamenta ahí? Jurídicamente, en la Constitución y en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la opinión consultiva. Ambas son funciones y roles de la Corte Interamericana en lo contencioso y emitir opiniones consultivas. Y esas opiniones consultivas y esas decisiones de la Corte nos obligan, nos atan, nos vinculan a que cumplamos con las decisiones que hace la Corte Interamericana. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana a través de la opinión consultiva número OC 2317, párrafo 62? Sí. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares, peces, ecosistemas, árboles, alrededor. Todos los componentes del río forman parte de ser sujeto de derecho y de protección por este tribunal y por el Estado. No simplemente son cosas que la observan, sino que también ellos tienen un valor propio de que pueden ser entes, de que inclusive nosotros los que estamos aquí hablando por ellos, porque ellos a veces no pueden hablar porque no lo entienden. Simplemente eso es lo que estamos diciendo. Eso lo dijo la OC-23 2017 del 15 de noviembre. Sin embargo, en la sentencia, casos habitantes de Oroya versus Perú, del 27 de noviembre del 2023, dijo lo siguiente. En este sentido, este tribunal ha señalado que el derecho a un ambiente sano protege los componentes del ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, como intereses jurídicos en sí mismos, es decir, que no son objeto de derecho, que son sujetos de derecho, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo de las personas individuales. En fin, tenemos un andamiaje jurídico. Yo no estoy citando los tratados internacionales que son numerosos. Nada más estoy citando a la Corte Interamericana y a la opinión que el artículo 1 del Código Procesal y el 7.13 de la Ley 137-11, ambos artículos dicen lo siguiente: el Estado dominicano reconoce y aplica los tratados internacionales y las interpretaciones que hacen sus órganos. La Corte Interamericana interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros hemos soberanamente ratificado. Por lo tanto, nos obligan las decisiones, e inclusive si no somos parte de la contenciosidad que se ha dado en un determinado momento. Entonces, en ese sentido, la naturaleza sí tiene la protección de la naturaleza y declarar como sujeto de derecho a través de este amparo, sí tiene fundamento jurídico, honorable tribunal. En ese sentido, nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. Sin renunciar a las conclusiones principales. Ahora, sin renunciar a las conclusiones principales sobre el asunto del territorio, Está sobreseído, ¿no? El tribunal está pendiente de decidir eso. admitir la presentación de amparo por cumplir con la finalidad contenida en la ley que rige la materia. Segundo, este nuevo tribunal ordena y declara
el río Osama y su cuenta como ente del sujeto de derecho, por tanto, tiene derecho a su protección, conservación, monitoreo, mantenimiento, restauración, recuperación y que las prácticas que se realicen se tomen en cuenta que tiene derechos propios y no pueden ser vulnerados. Tercero, que se realice un plan de programa bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente para que en un plazo prudente haga cesar y elimine la descarga de aguas residuales contaminadas, domesticadas e industriales, los tóxicos, los residuos y basura que de manera directa descargan en el río Osama, a la altura del sector El Tamarindo, en las coordenadas 8, 22, 45.5 N, 69, 49, 22, 1 W, de manera directa e indirecta por afluentes dañadas, no tratadas por parte del Estado en particular. Cuarto, que tenga bien ordenar un plazo prudente el cierre del vertedero o centro de transferencia de residuos que opera en las márgenes de los ríos Sama, del casino en las coordenadas 18, 22, 21, 46 N, 69, 50, 43.09 O, las limpiezas y recuperación. Quinto, que esto no lo tribunal ordena la creación de un órgano de un delito. Vamos a decir que inició un ejercicio de justificación que habría que hacer, pero lo cierto es que para determinar la pertinencia de la medida, lo primero que tendría que el tribunal que hacer es saber de qué se trata, cuáles son los hechos, qué es lo que se dice, cuál es la afectación que se aduce, cuál es la importancia de la afectación. Entonces, inmediatamente ese contexto se plantea, el tribunal medianamente dice, oye, pero para yo entender eso, tendría que adoptar esta medida. Ustedes saben que la ley la permite. El 87 permite cualquier medida de inclusión que el tribunal pretenda hacer, lo puede hacer, después tiene el poder para hacerlo. Pero lo primero que no tiene el tribunal, lo primero que tiene que hacer es ponderar la necesidad, la pertinencia de la medida, porque incluso en una medida poco recurrente, yo no recuerdo en 9 años haber hecho un descenso. ¿Por qué? Porque no es un tema que se presenta todos los días. Entonces, lo primero que hay que plantear aquí en consideración, ¿qué hecho afecta a derechos fundamentales? ¿Qué derechos fundamentales y a quién afecta? Entonces, inmediatamente se plantea ese contexto y las otras partes opinan al respecto. Entonces, ya ahí el tribunal pudiera tener elementos de juicio para decir, ¿la ordena? No la ordena. De manera que lo que va a hacer el tribunal no es rechazar la medida, sobreseerla, hasta tanto pueda tener elementos de juicio para decidir si finalmente la practica o no la practica. ¿Entendieron esa parte? Entonces, tercera, hubo una el 11 de septiembre, una el 2 de octubre y otra es la de hoy, la tercera. Creo que a todo el mundo se le concedió oportunidad para defenderse de la acción intervenida y abordar algún de estas oportunidades, sencillamente dejar que el proceso fluya y que los accionantes hagan su solicitud. Tienen el uso de la palabra. Los accionantes principales tienen el uso de la palabra. Traten de hacerlo uno para que no hagan un ejercicio demasiado extenso. Muy bien. Muchas gracias. Nuevamente, lo que se trata de esta acción ha demostrado que hace unos años, muy complicada, que era que a pesar de que yo mantenía últimamente, estamos hablando de la zona del Tamarindo,
está un poco más allá de la Charles Pegón, un poco más allá de Cancino. Ahí encontramos en un momento que estábamos en el río, en el golfo, una cloaca que venía directamente junto a los niños que se bañaban al lado del río. Nos hizo pensar en que estábamos frente a uno de los ilícitos ambientales ocasionados por el Estado Dominicano, quien siempre es el que principalmente ocasiona la mayoría de los ilícitos ambientales en el país, ya sea por omisión o por comisión. Incluso a nosotros nos sorprende mucho que el día de hoy el propio Ministerio de Medio Ambiente y Calidad Regulatoria no quisiera aceptar la aquiescencia, hacer el descenso, para poder verificar si hay un daño ambiental y parar. Nosotros queremos aclarar que nosotros no estamos aquí defendiendo los intereses meramente humanos, nosotros estamos aquí defendiendo los intereses del río. Nosotros consideramos que el río es un sujeto de derecho y como sujeto de derecho no puede ser dañado sin justificación alguna. Y en este caso, las aguas que salen por las cloacas que vienen de la Corporación de Política de Material de Santo Domingo vienen totalmente contaminadas. Es un hecho notorio, los olores que salen de ahí, la composición del agua. Es evidente que no solamente está poniendo en riesgo la salud y la integridad de todo el ecosistema del río, sino que por rebote está también afectando los derechos de las personas, no solamente a la alimentación, sino al uso del río, en su navegación, al uso del río para agua potable, para bañarse o para actividades industriales. El río Sama es el río principal de la República Dominicana y alberga toda una gran biodiversidad. Y como tal, no puede verse el río como un componente totalmente distinto, o sea, pueden pensar en el río como el agua por un lado, el cauce por el otro, los peces por un lado, las algas por el otro, los crustáceos, los reptiles, los mamíferos, los anfibios, las aves. ¿Por qué? Porque la integridad del río es lo que permite que fluya como si fuera un torrente sanguíneo, que todos los animales puedan constituir la base y el equilibrio perfecto del que habla la Constitución de la República. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Lo que estamos tratando en este momento es que el tribunal nos ayude a respetar los derechos del río, considerando no solamente un sujeto, sino que haga cesar y ordena a las instituciones del Estado Dominicano a todas juntas a cesar primero la contaminación que está provocando a través de la no regulación, es decir, la planta de tratamiento no está operando, tiene 15 años parada. Entonces, esa planta recibe las aguas residuales de todos los nuevos apartamentos que están haciendo el gobierno en esa zona y las comunidades, pero no lo trata, simplemente lo capta y lo manda directamente al río, desdiciendo todas las políticas públicas, todos los convenios internacionales, todas las leyes nacionales dominicanas, como la ley 6400, todo lo que dice la Constitución desde el año 2015 para acá. Y desde el año 2003, que tenemos una sentencia, del año 2005, tenemos una sentencia de amparo que reconoce el derecho de todos los dominicanos a un bienestar, cuando aún la Constitución de la República no lo reconocía. Y fue un caso particular en el que se demandó. La medida que ustedes solicitan, tribunal considera, creo que es entendible para ordenar esa medida implica juzgar el fondo de la cuestión, porque yo no puedo ordenar una medida sin saber el doctor Eury, vamos a decir, que inició un ejercicio de justificación que habría que hacer. Pero lo cierto es que para determinar la pertinencia de la medida, lo primero que tendría que el tribunal que hacer es saber de qué se trata, cuáles son los hechos, qué es lo que se dice, cuál es la afectación que se aduce, cuál es la importancia de la afectación. Entonces, inmediatamente ese contexto se plantea. El tribunal medianamente dice, oye, pero para yo entender eso, tendría que adoptar esa medida. Ustedes saben que la ley la permite. El 87 permite cualquier medida de inclusión que el tribunal pretenda hacer. Lo puede hacer, después tiene el poder para hacerlo. Pero lo primero que no tiene el tribunal, lo primero que tiene que hacer es ponderar la necesidad, la pertinencia de la medida, porque incluso en una medida poco recurrente, yo no recuerdo en 9 años haber hecho descenso, porque no es un tema que se presenta todos los días. Entonces, lo primero que hay que plantear es en consideración
qué hecho afecta a derechos fundamentales, qué derechos fundamentales y a quién afecta. Entonces, inmediatamente se plantea ese contexto y las otras partes opinan al respecto. Entonces, ya ahí el tribunal pudiera tener elementos de juicio para decir la ordena, no la ordena. De manera que lo que va a hacer el tribunal no es rechazar la medida, sobreseerla, hasta tanto pueda tener elementos de juicio para decidir si finalmente la practica o no la practica. ¿Entendieron esa parte? Entonces, tercera, hubo una el 11 de septiembre, una el 2 de octubre y otra es la de hoy, la tercera. Creo que a todo el mundo se le concedió oportunidad para defenderse de la acción intervenida y abordar algún texto de oportunidad es sencillamente dejar que el proceso fluya y que los accionantes hagan su solicitud. Tienen el uso de la palabra, los accionantes principales tienen el uso de la palabra. Traten de hacerlo uno para que no hagan un ejercicio demasiado extenso. Muy bien. Muchas gracias. Nuevamente, lo que se trata de esta acción, ha demostrado que hace unos años, muy complicada, que era que a pesar de que yo mantenía únicamente, estamos hablando de la zona del Chamarillo, está un poco más allá de la calle Pegón, un poco más allá de Cancino. Ahí encontramos un momento que damos en el río, una cloaca que venía directamente junto a los niños que se bañaban al lado del río. Nos hizo pensar en que estábamos frente a uno de los ilícitos ambientales ocasionados por el Estado Dominicano, quien siempre es el que principalmente ocasiona la mayoría de los ilícitos ambientales en el país, ya sea por omisión o por comisión. Incluso a nosotros nos sorprende mucho que el día de hoy el propio Ministerio de Medio Ambiente y Sustentabilidad Regulatoria no quisiera aceptar la aquiescencia, hacer el descenso, para poder verificar si hay un daño ambiental y parar. Nosotros queremos aclarar que nosotros no estamos aquí defendiendo los intereses meramente humanos, nosotros estamos aquí defendiendo los intereses del río. Nosotros consideramos que el río es un sujeto de derecho y como sujeto de derecho no puede ser dañado sin justificación alguna. Y en este caso, las aguas que salen por las cloacas que vienen de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo vienen totalmente contaminadas. Es un hecho notorio, los olores que salen de ahí, la composición del agua. Es evidente que no solamente está poniendo en riesgo la salud y la integridad de todo el ecosistema del río, sino que por rebote está también afectando los derechos de las personas, no solamente a la alimentación, sino al uso del río, en su navegación, al uso del río para agua potable, para bañarse o para actividades industriales. El río Sama es el río principal de la República Dominicana y alberga toda una gran biodiversidad. Y como tal, no puede verse el río como un componente totalmente distinto, o sea, pueden pensar en el río como el agua por un lado, el cauce por el otro, los peces por un lado, las algas por el otro, los crustáceos, los reptiles, los mamíferos, los anfibios, las aves. ¿Por qué? Porque la integridad del río es lo que permite que fluya como si fuera un torrente sanguíneo, que todos los animales puedan constituir la base y el equilibrio periódico del que habla la Constitución de la República. Pero de eso vamos a ver en otro momento. Y lo que estamos tratando en este momento es que el tribunal nos ayude a respetar los derechos del río, considerando no solamente su sujeto, sino que haga cesar y ordene a las instituciones del Estado Dominicano, a todas juntas, a cesar primero la contaminación que está provocando a través de la no regulación. Es decir, la planta de tratamiento no está operando, tiene 15 años parada. Entonces, esa planta recibe las aguas residuales de todos los nuevos apartamentos que están haciendo el gobierno en esa zona y las comunidades, pero no los trata, simplemente los capta y lo manda directamente al río, desdiciendo todas las políticas públicas, todos los convenios internacionales, todas las leyes nacionales dominicanas, como la ley 6400, todo lo que dice la Constitución desde el año 2015 para acá. Y desde el año 2003, que tenemos una sentencia, del año 2005, tenemos una sentencia de amparo que reconoce el derecho de todos los dominicanos a un ambiente sano, cuando aún la Constitución de la República no lo reconocía. Y fue un caso particular en el que se demandó. Vamos a presentar conclusiones, nada de eso. Miren,
ustedes saben. Y luego, a propósito de la parte accionante haber tomado uso de la palabra, hizo un abordaje que incluyó una serie de medidas de instrucción que el tribunal, de las que el tribunal tuvo conocimiento, si bien no comprometido. Pero en esta materia de amparo, la ley 137, en el abordaje de los principios, establece un principio que es el principio de oficialidad, que es el mismo principio de oficiosidad, que permite al tribunal disponer medidas de instrucción que entienda importantes, pertinentes, a objeto de instruir una cuestión que le ha sido sometida. Y ese principio concuerda con el artículo 87 también, que concede al Tribunal de Amparo amplios poderes para disponer aún de oficio medidas de instrucción. Este es un proceso que no se puede decidir si no se adoptan medidas de instrucción. No es posible técnicamente decidir. Amerita necesariamente que haya algún nivel de expertise. No se puede decidir si no se tienen los elementos de juicio para estimar o desestimar una acción de esta naturaleza. En este caso concreto, como lo que se aluce es un tema de contaminación ambiental, necesariamente habría que disponer la realización de un estudio de impacto ambiental, necesariamente para hacerlo. En ese punto, el tribunal abre un paréntesis y le pone en conocimiento a las partes que este es un proceso que se toma su tiempo. Tampoco se hace en una semana. Hay que ser paciente y hay que esperar el tiempo que sea necesario. Ese es un punto. El otro punto, esas medidas de instrucción tienen un coste. Cuesta dinero. Ese dinero no lo puede asumir el Poder Judicial. No puede. Y no el Poder Judicial. Esta sala no puede asumir ese coste. Cuando digo esta sala me refiero a que no puede disponer, no tiene la capacidad para disponer, costear ese estudio que se pretende. No tiene ese poder jurídico la sala para hacerlo. De manera que cualquier estudio que se vaya a hacer tiene que ser a expensa económica de la parte accionante y del interviniente voluntario. Ese es un tema que al tribunal le interesa poner en claro. El tribunal no puede hacerlo. El tribunal lo ordena al coste de la parte que está promoviendo la acción. Es un estudio también que ha de hacerse con la participación, porque es un ejercicio democrático, de la parte accionada, del INDRI, del medio ambiente, de los ayuntamientos, de la CAS, del INAPA, de la Procuraduría Administrativa. Es un informe que ha de hacerse con la participación de todos los actores, porque es un ejercicio democrático que involucra contradicción, la contradicción necesaria. La parte accionante ha de someter al tribunal una terna de 3 entidades u organismos calificados que puedan hacer ese estudio de impacto ambiental, que se trasladen a la zona que ha hecho referencia el accionante, hagan las comprobaciones, averiguaciones, certificaciones del lugar y
y luego ofrezcan un estudio de esa situación. Entonces, tiene que someter al tribunal 3 entidades. Inmediatamente la sometan, el tribunal va a notificar eso a la contraparte para que tome conocimiento y haga observaciones. Y al final designa una para que haga el estudio de que se trata. ¿Se ha entendido eso? Sí, magistrado. Denme un segundo. Entonces, si no puede la parte accionante, va a finalizar y va a decidirse conforme a los elementos que haya o que se hayan aportado en el proceso. Usted es el interviniente Voluntario, me gustaría cuando usted me lo conceda tomar la palabra. Sí, Bueno, magistrado, pero ahora vaya a referir, lo que usted habla. escúcheme, lo que se haya a referir, quiero que sea con relación a esto que el tribunal Acaba de de decir. Perfecto. Ahora mismo es que la parte que está impulsando este proceso, porque la ley medianamente la conocemos, la ley. Pero, Entonces, ¿qué es lo que quiero que diga la parte accionante? Si nosotros asumimos el coste de esa medida, que ya ha dicho el tribunal que no puede el Poder Judicial asumir. Déjenme decirle algo. Esto se hubiese podido resolver fácil. El tribunal pone a concluir a todo el mundo y luego dice que no hay elementos ahí y rechaza. Ya yo hubiese terminado esto, la discusión hubiese terminado. Pero como a la sala siempre le interesa hacer las cosas correctamente, he dado esa oportunidad a la parte accionante. Entonces la respuesta es una de dos. Si asumimos eso, no podemos. No pueden, avanzamos con lo que tenemos. magistrado, Sí. dejar aquí. Porque si usted No, nos yo, dice, el tribunal no está mandando a hacer aquí. no, magistrado, porque usted ha dicho que el tribunal no está en capacidad, el tribunal, no la sala, y luego digo, el sistema de justicia no está en capacidad, y menos la sala. Imagínese usted que me dice, entonces, no me hable de ley, le voy a hablar de justicia, entonces, no de ley, de justicia, porque usted sabe lo que dice la ley, y es que el que contamina paga, pero no solo que contamina paga, es que a los que le pagan mensualmente para que el río se mantenga limpio, permiten que esté sucio. Ahora, nosotros somos accionarios, aquí hay inversión de la carga de la prueba en materia ambiental. Hay inversión de la carga de la prueba. Entonces, ¿cómo es posible que siendo justo, no yéndonos a la ley, porque ya usted nos dijo que no vayamos a la ley, pone la carga de la prueba de hacer un estudio de impacto ambiental que puede costar 30 o 40 millones, $1 millón a cargo de 2 ONG y 2 personas para que hagan eso? ¿Es justo eso? ¿Es legal? No es legal ni es justo, magistrado. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no tenemos la capacidad. Vamos a salir a pedir, ¿cuánto es el presupuesto nacional? ¿Cuánto es el presupuesto nacional? Del presupuesto nacional del que nosotros pagamos, usted paga, que le den cuenta, debe pagar el estudio del río para que se haga el estudio de impacto ambiental, porque cargarlo a nosotros, magistrado, es que no se resuelva el problema. Yo sé que usted quiere resolverlo porque usted quiere un río limpio. El tribunal, ustedes tres, quieren que se haga, que el río se sanee, porque es una vergüenza. Entonces, yo creo, magistrado, que debe el tribunal reconsiderar, en virtud de lo que establece la ley, pero más allá de la ley, de la justicia, de lo justo, de que eso lo haga quien tiene la responsabilidad y tiene la capacidad de hacerlo. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso, de hacer un estudio de impacto ambiental al río Sama. Eso es imposible, y eso prácticamente es decir, no, se quedó aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos esa, ellos no han hablado, yo estoy hablando por el interveniente voluntario, pero yo conozco lo que es un estudio de impacto ambiental,
hasta para un hotelito de 500 habitaciones. Ese es el río Sama. Entonces, yo creo que lo justo y lo legal es que se cargue al presupuesto nacional y al presupuesto de esas instituciones que nosotros le pagamos para que mantengan, para que apliquen la ley. La ley es clarísima y dice que todo aquel que arroje desechos sólidos o líquidos, contaminantes o no al río, es un crimen, y ellos permiten eso. Entonces, yo creo que lo justo, magistrado, es que el que tiene la capacidad, reitero, y tiene los recursos nuestros para sanear el río, pues que lo haga. ¿Por qué? Porque con nosotros no es posible eso. Nosotros podemos, y salimos a pedir para resolver el problema al gobierno. Nosotros acabamos de conseguir 2 sentencias, cuidando ríos, y esa sentencia, una 25 millones, otra 15 millones. ¿Para dónde? Para el fisco, ni un peso para esa broma. Entonces, aparte de eso, vamos a salir a pedir con jarritos para sanear el río Sama, para hacer el estudio de impacto ambiental, que es la consecuencia de sanear el río. No la he entendido su punto. ¿Qué dice el Nosotros lo analizamos muy bien. Sin embargo, la capacidad económica que nosotros tenemos no la podemos. Por eso es que la solicitud de descenso al lugar, en virtud de que entendíamos de que peritos del perito son los jueces que tienen que dedicarse, que quizás es más económica. Esa es la importancia, honorable, porque si bien es cierto, esto es un amparo, y usted tiene razón, esto se rige por el 1315, todo lo que alega hecho en justicia tiene que probarlo, y en casos probatorios como estas cosas es un peritaje, ya sea un perito calificado o un perito de perito. ¿Y quién es el perito de perito? El juez. Por eso es que nosotros decidimos por el descenso del lugar del juez, para que determine y vea con sus propios ojos la magnitud del daño. Es cierto lo que dice el colega Edwin. Sí, es imposible nosotros cargar con esa carga económicamente de un impacto penal. ¿Me entiendes? No le vamos a mentir. Vamos a intentarlo, a ver quién es la mano cosa. Sí, pero poner a nuestra mano un levantamiento de esa magnitud es como decir, el pendiente se cayó. No es que no ponemos, honorable, no nos ponemos la medida suficiente. Entendimos un poco. Quisiera, tratando de ser sucinto en el uso de la palabra, de salud pública, con relación a esta parte. Mire, la medida que realmente se determinará a ciencia cierta en ellos. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Ellos están planteando que económicamente les es imposible, pero ellos han aportado. Aquí a la República llegó un CD. En ese CD ellos tienen las pruebas. Entonces, con ese CD, el tribunal puede montar ahí una vista y podemos observar en la Cámara si con el CD lo que ellos plantean ahí, que no han notificado a nosotros, es cierto o es falso. Entonces entendemos que esa medida podría paliar lo que se llama la situación que ellos dicen que no pueden copiar, porque ellos han aportado pruebas, honorable. Se supone que si ellos dicen que hay lo que le llaman una cloaca que cae en el río, se supone que ellos le tiraron fotos y la grabaron, e hicieron un video, que es lo que ellos tienen aquí grabado, supongo. Entonces con eso podría el tribunal edificarse y determinar si ciertamente se podría manejar lo que se llama esa situación. Entonces en ese sentido, honorable magistrado, salud pública en todo lo que tenga que ver con la aplicación de derechos no se opone, porque nosotros como ente de salud entendemos que la salud tiene que estar por encima de todo. Ahora, hay que ver siempre, honorable magistrado, qué es lo que nosotros hemos planteado, cuál es la posición que se plantea frente a lo que es la competencia de salud pública, que eso no lo vamos a tocar ahora, eso se tocará en su debido momento, pero nosotros no nos oponemos y le planteamos una alternativa al tribunal para que pueda solucionar el problema. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Santo Domingo en relación al tema de la medida? No ponemos A lo que dice salud pública. ¿Qué dice el INE? Con salud pública. ¿Qué dice la CAS? de acuerdo también. El Ayuntamiento del Distrito Nacional. De acuerdo.
medio ambiente. Sabe, en ese sentido, nosotros aplaudimos ahora la aproximación de los nacionales. Sabemos que viene de años y años, pero para este proceso, ellos son los que tienen que aportar los problemas y por ende, y ampliar ese estudio en tanto ambiental, eso es lo que yo planteamos. Tampoco nosotros podemos asumir una somos atados a cada presupuesto. Entonces, en virtud del presupuesto, estamos votando el presupuesto. No podemos decir no, ni un nacional que tiene una situación, vamos a adoptar el presupuesto, 30 40 millones con el estudio documental. Las cosas no son de esa manera. En otro ámbito organizado, como lo vimos anteriormente, entendemos que ellos han aportado lo suficiente para abarcar lo que están planteando. Y si este tribunal entiende, pertinente, como ellos han manifestado, que no pueden investigarlo nada, tampoco nosotros lo podemos asumir, que todo lo que hemos planteado estamos sujetos a presupuesto, los mismos estamos adoptando, y no dan los recursos para la protección integral de todo el medio ambiente del territorio nacional y de todas las áreas protegidas, ¿verdad? En ese sentido, ratificamos. Santo Domingo Norte, ¿qué dice? La parte accionante, escuchamos que le solicitó al tribunal practicar un descenso. Eso fue el primer pedimento. Nosotros, ese pedimento, planteamos nuestra circunstancia, lo planteamos y volvemos a caer en lo mismo que se trató en principio. Como medida de inclusión, aquí está algo que plantea ahora Salud Pública, tomando en cuenta las mismas pruebas que ellos están aportando. Aquí hay un CD que nosotros no lo hemos visto de modo colectivo, no sabemos lo que contiene. Entonces, buscar, conocer este recurso, esta silla de amparo, en base a las mismas pruebas aportadas por los accionantes. Si no es posible conocer un descenso en ese lugar, entonces, porque los mismos accionantes no tienen la condición, entonces volvamos a coger, a tomar los elementos probatorios que el mismo accionante está aportando. Es un planteamiento de no poder ejecutar una medida de inclusión, algo que ellos mismos hacen y el tribunal le contestó. Nosotros estamos escuchando la intervención voluntaria. Hay un interviniente voluntario que lo hemos escuchado aquí, sin embargo, nosotros no hemos tenido tiempo. Yo no veo un acto de algo así donde le pruebe el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte haberle notificado ese recurso, esa medida, esa intervención voluntaria. Entonces, por eso dije ahorita que hay elementos probatorios sobre los cuales no hemos tenido alcance todavía. La fase de inclusión en cuanto a los elementos probatorios no se ha agotado. Yo sé que es rápido, requiere de urgencia, pero las instituciones que están envueltas en esto requieren la prudencia también. No dará dinero para hacerlo. Entonces, prácticamente todos los actores han establecido que en esta oportunidad no cuentan con las condiciones económicas para poder solventar esa medida, lo que se traduce en una imposibilidad momentánea de poder practicar esa medida. No queda otra opción que declarar desierta esa medida. Salvo. Ha habido una solicitud de descenso que ha planteado la parte accionante en este caso. Creo que todos están contentos con el descenso. El tribunal no tiene absolutamente ningún inconveniente en que se practique esa medida, trasladarse al lugar del hecho y ver qué sucede. Eso es perfectamente posible. Hay que establecer un plan de acción, como se haría, porque somos unos bancos aquí. La logística de cómo se haría, creo que esa parte ahí sí, la parte accionante debería colaborar. Yo nunca me he montado en una llora, no lo he hecho. No sé nadar. Hay que establecer una logística que asegure bienes y vidas. Vamos a fijar una fecha para que la parte accionante
parte establezcamos aquí cuál es la logística que se va a seguir. Y luego no diga alguien que mira, yo estoy en el municipio, que no he llegado, que dónde está la yola, que yo pensaba que era en el tribunal. Pues vamos a fijar una primera fecha aquí para discutir esa logística, cómo se va a hacer. Y otra fecha para ejecutar la medida. La fecha de ejecución de la medida tiene que ser en enero necesariamente. El magistrado va a estar fuera del tribunal con un tiempo. Y lo razonable es que ya que él comenzó a participar en la ejecución del proceso, se mantenga vinculado al proceso por el tema de la investigación. ¿Está claro en eso? Clarísimo, lo que podemos aportar. Quería decirte, No, en principio saludar mucho la decisión del tribunal de desestimar la idea, porque siempre un precedente de, digamos, que este servicio para poder no necesariamente hay que contarse en el voto. Eso es una opción, pero es otra opción para llegar a la escuela de vida y liberación. ¿y hay seguridad por ahí? Eso es una comunidad con escuela. Pero eso es lo que quiero, una audiencia Sí, que vamos a fijar lo mismo próxima. Pero podemos dar idea por ahora, magistrado, para que en la próxima audiencia ya vengamos preparados. Yo puedo decirle, por ejemplo. Es que no me gusta la improvisación. No, eso es. Mire No qué vamos a pasa. improvisar. Mire qué pasa, hay mucha gente ahí. Sí. Son muchos. No, es porque Entonces decir, vamos a llegar en carro, cada quien nos encontramos en la ese es el mesita. asunto, no, ese es el asunto, magistrado. Por eso, tengo una propuesta para la presidencia. Y es que la Procuraduría General Administrativa, que se conecta con la Procuraduría General Ambiental, la Marina de Guerra tiene en cantidades industriales barcos que lo pueden facilitar. Pero eso está de ellos, doctor. Era lo que decíamos ahorita. Eso está de ellos. ¿Usted entiende? Recuerde que hay un principio de libertad probatoria aquí, el 80 que lo refiere la ley. En principio ustedes tienen que hacer un esfuerzo mínimo por poner al tribunal en condiciones de decidir. Claro. Esto no es un tema de Es procuraduría, que no se ha quien entendido. abrió este proceso no fue procuraduría, fue la Sí. parte accionante. Magistrado, ¿dónde Entendía la usted perfectamente. El día 4 aquí para discutir la logística del descenso. Así Y es. luego del 4 fijar una fecha para agotar la medida. Correcto. Muy bien. Así es. A la calle, vamos para la calle a La trabajar. propuesta por escrito, la discutimos aquí, la socializamos, todo el mundo sabe lo que va a hacer ese día, si nos vamos en vehículo, si nos vamos en helicóptero, si nos vamos en una bicicleta, todo ese día lo discutimos. Y el día que fijemos que va a ser en enero, por lo que le he dicho, vamos y hacemos ese diseño. Se entendió todo, ¿verdad? Sí, sí. 4 de diciembre. Vale cita para todos, incluyendo para las dos entidades que el señor procurador ha representado en la audiencia. Con esta audiencia termina la actividad. Feliz resto del día. Amén. Gracias igual. Que Dios le bendiga.